Bueno, buenos días a todos y agradezco la oportunidad que se nos ha dado para presentar algunos de nuestros avances en esta jornada de calidad de aguas. Hoy me toca a mí presentar lo que van a ver, pero es producto del trabajo de un equipo, donde está también el ingeniero Alejandro Lamana, la ingeniera Carolina Lizarralde y un fuerte equipo de apoyo del técnico agropecuario Wilfredo Mesa, de Barolín, Emiliano Barolín y de la bachiller Julieta Mariota. Nosotros nos encontramos en Iña La Estanzuela y desde allí es desde donde realizamos nuestros trabajos en esta área. Seguramente muchos de ustedes están familiarizados con este punto, pero me parecía bueno repasarlo con ustedes. Hay muchas publicaciones y también aparece en la prensa, entonces por eso me parecía bueno brevemente y de forma muy simple tocar uno de los procesos que están asociados a la alteración de la calidad del agua, que es la eutrofización, que seguramente lo han escuchado mencionar y algunos seguramente tienen una formación muy profunda en este tema, de los que están presentes. La eutrofización es básicamente el enriquecimiento de un ecosistema con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por sus formas de eliminación natural. Si bien los cursos de agua tienen sus niveles naturales de fósforo o también de nitrógeno, cuando se genera un enriquecimiento por distintas fuentes de nitrógeno y de fósforo, principalmente de fósforo, lo que sucede es un crecimiento del fitoplancton que está presente en el agua, se destacan las cianobacterias y otros tipos de algas. Esos suben a la superficie, ahí se ven coloraciones del agua llamativas y que llaman la atención. Ahora ese crecimiento, esa biomasa luego se descompone y para esa es una descomposición microbiana que utiliza oxígeno y por lo tanto esa utilización de oxígeno tiene como consecuencia una baja en la concentración del oxígeno presente en el agua, lo que genera o puede generar, no siempre, muerte de organismos acuáticos, ya sean invertebrados o también puede llegar a afectar la vida de los peces. En consecuencia de estos procesos, por la entrada principalmente del fósforo, puede terminar en que el agua, para la sociedad y para quien utiliza el agua de consumo, ve un agua maloliente, con algún color que genera cierto impacto, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social. En algunos casos, el crecimiento de este tipo de algas puede llevar a niveles de toxicidad. Brevemente, en forma simple también, esto es una publicación que tiene ya varios años, lo que muestra aquí es, en el eje X, es la concentración del fósforo total en agua versus el porcentaje de la distribución de fitoplancton en el agua. Entonces, cuando estamos con niveles bajos de fósforo en el agua, la estructura taxonómica que encontramos en los cursos de agua o en los lagos, es importante destacar que esto es bibliografía, son datos que se hicieron para lagos, tenemos una distribución taxonómica variada, con bajos niveles de fósforo. Pero al aumentar los niveles de fósforo en el agua, son algunos organismos o algún tipo de fitoplancton que empieza a aumentar, y cuando llegamos a máximos o a niveles elevados de fósforo en el agua, ven que el 100% está dominado por la cianobacteria. Y esto, ¿por qué importa y por qué lo pongo? Porque bueno, esto se relaciona con los máximos permitidos, que por ejemplo en el decreto de Uruguay, pero no solo en Uruguay, Uruguay también lo ha tomado de otros lugares, lo que toman por niveles críticos o niveles permitidos, basados en este tipo de información, son por ejemplo para fósforo 0.025 miligramos de fósforo total por litro de agua. No son valores que se establecen porque sí, sino que son valores que se establecen porque a partir de estos niveles el crecimiento, sobre todo de la cianobacteria, comienza a ser exponencial y se empieza a suceder este proceso en una forma acelerada. O sea, esto se los quería mostrar para decir, bueno, ¿por qué nos importa el fósforo en el agua? Estos son los problemas que está generando. Además, otros niveles críticos que vamos a ver que están establecidos en nuestro decreto y también en otras partes del mundo, para el nitrógeno como nitrato, es el de 10 miligramos de nitrógeno en forma de nitrato por litro,
y esto está relacionado a, o puede relacionarse, a veces es discutible, a algunas enfermedades en el ser humano. ¿De dónde vienen esos aportes, ese enriquecimiento que tiene el agua, tanto de nitrógeno y de fósforo? Por supuesto que tenemos, como lo clasifica la bibliografía, en fuentes puntuales, que pueden ser los residuos industriales, los residuos cloacales que provienen de las ciudades. Estos son importantes, no es el aspecto en el que nosotros estudiamos, si nosotros estamos más involucrados y nos importa en esta jornada lo que significan las fuentes difusas, que principalmente están involucradas como fuentes difusas las actividades agropecuarias. Yo más adelante voy a hablar también de los sistemas de engorde de carne bovina en forma de encierro, los encierros a corral, que nosotros está considerado como una actividad agropecuaria y por lo tanto como una fuente difusa, pero hay algunos países que ya lo consideran como una industria pecuaria, entonces lo ponen como fuente puntual, pero es una cuestión de discusión, ¿no? Para tener un panorama de lo que es la producción, sobre todo de carne bovina en el Uruguay, me parecía importante tener el panorama general para tener el contexto. La mayor parte de la producción de carne del Uruguay se basa en campo natural, o sea, el 81% de la producción está basada en sistemas de campo natural, donde los mejoramientos de pasturas con nitrógeno y fósforo son mínimos o no existen, por lo tanto no hay un aporte extra de fertilizante en ese tipo de sistemas. El 17% sí involucra pasturas que también campo natural, pero con un promedio de un 20% de mejoramiento, sí, de pasturas cultivadas, que esto sí tiene ingreso de afuera del sistema de nitrógeno y de fósforo, y el 1,5% del rodeo nacional se encuentra en este momento, aproximadamente el 1,5%, es un poco variable, son sistemas de encierros de engorde a corral. En el caso de los sistemas de producción de carne pastoriles con pasturas mejoradas, me pareció importante tener también este esquema general, donde podemos pensar estos sistemas de producción de carne, insisto, porque los sistemas lecheros es otra realidad completamente distinta, donde las entradas de nitrógeno y de fósforo son otra realidad, y los sistemas lecheros pastoriles intensivos es aún más fuerte la entrada de nitrógeno y de fósforo. Pero como promedio del país, podemos pensar que las entradas de nitrógeno y fósforo son de 50 kilos de P2O5 o de 25 kilos de nitrógeno por hectárea y por año, y que gran parte de este fertilizante es utilizado por los vegetales, es aplicado generalmente en superficie, como hoy Perdomo lo mencionaba, y que el otro aporte que tenemos de nitrógeno y de fósforo en estos sistemas es el nitrógeno y el fósforo de la orina y de las heces. De este fertilizante, gran parte es utilizado por la vegetación y esos porcentajes que hoy también mencionaba Perdomo son mínimos y en estos casos quizá aún menores los porcentajes de nitrógeno y de fósforo que quedan en exceso en el sistema, que se pueden perder. Lo que sí tenemos permanentemente es la entrada al sistema de nitrógeno y fósforo de la orina y de las heces. Básicamente las pérdidas de fósforo son por escurrimiento, el fósforo está en superficie, por lo tanto los eventos de lluvia lo que generan es escurrimiento de agua que arrastra esas partículas de suelo y arrastra el fósforo y llegan a los cursos de agua superficial, y en el caso que sucedan excesos de nitrógeno, que ese nitrógeno pase a formas de nitrato, las pérdidas del nitrato van a ser por lixiviación en profundidad y lo que pueden alcanzar son las napas profundas. O sea, es difícil pensar en pérdidas de nitrato o de nitrógeno por escurrimiento en estos tipos de sistemas. Perdón. En los sistemas de engorde a corral, cuáles son los ingresos que tenemos en esos sistemas de nitrógeno y fósforo son específicamente o particularmente la orina y las heces. No tenemos, son animales donde se les da el alimento, viene del exterior el alimento para el sistema, y los ingresos al suelo provienen de la orina y de las heces específicamente.
¿Cuál es la distribución geográfica de los establecimientos de engorde bovino corral? Como ven en este mapa, la mayoría de los establecimientos están situados en el litoral oeste del país, Río Negro, Paysandú, Río Negro y Soriano, tienen aproximadamente el 44% de los establecimientos. Este es un mapa del 2012, que puede haber variado un poquito. El 30% se encuentra en el centro-sur del país, Flores, Florida, Durazno, San José, y el resto de los establecimientos están algunos en el noreste del país, en el norte, pero mayoritariamente este tipo de establecimientos están concentrados en estas zonas del país. Estos datos del 2012 también, donde se muestra que la mayoría, esto es el número de encierros, según el número de cabezas bovinas que existen en cada encierro, y la mayoría, acá tenemos 64 de los 80 feedlots reportados en ese momento, o sistemas de engorde corral, 62, o sea, más o menos un 75-80% de los establecimientos están de 500 hasta 2.500 animales. Los establecimientos realmente con una presencia muy importante de animales, como mayor a 10.000 animales, eran solamente 3 en ese momento. O sea que el país se encuentra en esta situación. Otros países, como incluso Argentina, pero más tradicionalmente Estados Unidos, Canadá, Australia, manejan muchos feedlots con 30.000 animales, 40.000 animales son valores normales. Bueno, me voy a concentrar un poco en los sistemas de engorde corral y sus efectos en el ambiente, pero primero quería una descripción general de cómo se están dando, cómo funcionan en general los sistemas de engorde bovino corral en el Uruguay. Se encuentran en condiciones de estabulación sobre suelo y al aire libre y son alimentados en forma manual o mecánica con el objetivo de engorde, ¿no? Esa es la definición concreta de un establecimiento de engorde a corral. En Uruguay están prohibidas las hormonas, por lo tanto es algo a destacar e importante, que no vamos a encontrar, o no deberíamos encontrar en el agua, en los cursos de agua, este tipo de problemas de contaminación por hormonas o ese tipo de productos, porque están prohibidos en estos sistemas, prohibidos en el Uruguay. Generalmente los animales están allí sus últimos 90, cuando es para engorde, ¿no? Los últimos 90 a 100 días, cuando los sistemas van a vender animales por la cuota 481, están al como mínimo 100 días en el establecimiento. El 60-70% de la dieta está basada en granos. Aproximadamente, en promedio, hay un 18 a 30 metros cuadrados por animal. Y tenemos establecimientos de tipo permanentes, o sea que entran animales 3 meses, van a faena, vuelven a entrar otros, permanentemente están en producción, y algunos temporarios que están muy relacionados o a la cuota 481 o a la relación insumo-producto. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en estos sistemas lo que tenemos es un gran número de animales en un área concentrada. Y de por sí el rumiante es una ineficiente utilización de los nutrientes, a pesar de que parecería lo contrario, pero el animal lo que retiene es de un 3 a un 30% lo retiene, y lo demás es excretado, tanto en orina como en heces. El estiércol, por ejemplo, tiene por cada kilo de estiércol 12.3 gramos de nitrógeno y 2.3 gramos de fósforo, y la orina se puede decir que está entre 1.5 y 3% de nitrógeno. Puede ser más importante los niveles de nitrógeno cuando la dieta se vuelve un poco más proteica o cuando se suplementa con urea o con exceso de urea, cuando se incluye en la dieta eso. Pero esos son más o menos los valores de la composición del estiércol bovino. Bueno, además por supuesto que hay patógenos, sedimentos, compuestos orgánicos que están presentes en los establecimientos y que pueden ser factibles de generar algún tipo de impacto ambiental. En la estanzuela hemos establecido un encierro experimental donde se instalaron 20 corrales
que son de 6 metros por 15 metros de largo, y en cada corral, según experimentos de nutrición animal, va cierto número de animales, y como verán acá, veo está la foto más aquí abajo agrandada, pero en 12 de estos 20 corrales establecimos colectores de escurrimiento. Aquí no están terminados, pero el colector de escurrimiento lo que hace es justamente encauzar el agua que escurre luego de cada evento de lluvia, y se colecta una parte de todo lo escurrido. Nosotros lo que hacemos, hemos venido haciendo desde hace varios años, después de cada evento de lluvia, se colecta una muestra de lo escurrido y se analiza para fósforo, nitrógeno y otras variables más, pero principalmente nos interesaban los niveles de fósforo que se estaban exportando de estos sistemas. De esta forma conocemos los valores de exportación de los sistemas. No podemos decir que la concentración que encontramos aquí es la que va a llegar a un curso de agua, ¿no? Eso va a pasar por otra cantidad de factores hasta que llegue al curso de agua. Estos son algunos de los resultados que les queríamos mostrar. Esta es la relación entre el nitrógeno total de esa agua de escurrimiento colectada en el feedlot experimental y la relación que tiene con el fósforo reactivo en el agua. Los puntos rojos, me faltó aclararles, es un sistema no permanente, o sea, no tanto por la relación insumo-producto, ni por la cuota 481, sino por necesidades experimentales. Hay periodos en que está con animales y periodos que está sin animales. Y nosotros la colecta del escurrimiento la hacíamos permanentemente, con animales o sin animales. Cuando hay animales en el establecimiento, en el encierro, las colectas, los análisis de esas aguas de escurrimiento nos daban una relación bastante lineal, aunque el recuadro no es muy bueno, pero una relación aceptable entre los niveles de nitrógeno en el agua y el fósforo en el agua. O sea, estábamos perdiendo al mismo tiempo cantidades de fósforo y cantidades de nitrógeno. Cuando no hay animales, los niveles de nitrógeno empiezan a ser mínimos o bajan mucho, pero seguimos colectando, el agua sigue teniendo concentraciones de fósforo importantes. Y en estos puntos amarillos son fechas de colecta del escurrimiento después de 3 meses que ya no había animales. Entonces nos parecía importante mostrarlo, porque quiere decir que por más que nosotros retiramos los animales del feedlot, luego de 3 meses igual tenemos exportación, no de nitrógeno, pero de fósforo, casos con exportación de fósforo bien importante en el agua de escurrimiento. Esto luego tiene consecuencias importantes cuando se ha elaborado una guía de buenas prácticas, donde también se establece, y creo que se requiere el plan, ¿qué pasa si un productor abandona el feedlot, el negocio ya no sirve y pasó esa área a otro tipo de producción o lo integró a otro sistema de producción? Tenemos que pensar que no porque se terminó el sistema de producción, este sistema de producción, no va a seguir exportando nutrientes, porque el fósforo va a seguir ahí. También el estudio ha abarcado muestreos y determinaciones en encierros de engorde corral comerciales. Trabajamos sobre 18 encierros comerciales, y ahí lo que nos importaba era, por un lado, muestrear los suelos a profundidad para conocer la distribución de los nutrientes en el perfil del suelo, o sea, qué es lo que está pasando en un feedlot al aire libre y que se produce sobre suelo. Genera 2 tipos de muestreos. En algunos casos podíamos utilizar el calador hidráulico, llegábamos a una profundidad de hasta los 90 centímetros. En otros casos, por el tipo de suelo o porque el material madre estaba bastante en superficie, que muchos productores eligen suelos más superficiales para favorecer el sistema y para evitar la infiltración de nutrientes. No era fácil, no era simple utilizar el calador hidráulico, entonces hacíamos muestreos manuales con el colador del tipo holandés, que muchos de ustedes conocen,
y también llegábamos hasta la profundidad, hasta los 90 cuando se podía, y si no hasta la profundidad máxima que nos permitía el perfil del suelo. Esos muestreos los dividíamos en profundidades, muestrábamos de 0 a 7,5, de 7,5 a 15, 15 a 30, 30 a 60 y 60 a 90. Y en todas las profundidades analizábamos nitrógeno, fósforo, sodio y potasio y varios otros nutrientes más que no van a aparecer en esta presentación, pero se hacían la mayor cantidad de determinaciones que más podía. Por otro lado, acá elegíamos un corral representativo del predio. Por otro lado, nos interesaba muestrear las aguas en posiciones arriba y en posiciones abajo del establecimiento. O sea, ubicábamos cuál era el punto de agua antes de que tuviera una potencial influencia del establecimiento, y hacíamos un muestreo así, como un muestreo de línea base, digamos, y ubicábamos un punto luego del establecimiento, donde también muestreábamos el agua, y analizamos las mismas variables en un lugar y en el otro, como con la idea de saber, bueno, cuál es el efecto que estos sistemas están teniendo, si están enriqueciendo de alguna forma el agua superficial o no. Algunas determinaciones, que se lo muestro después, pero algunas determinaciones las podíamos hacer in situ con algunos equipos portátiles que permiten tener algunas variables medidas en el momento, y otras variables no disponemos de ese equipamiento como para hacerlo in situ, por lo tanto son muestras que llevamos refrigeradas, las llevamos al laboratorio y se analizan lo antes posible. Se sigue todo un protocolo de muestreo para poder analizarlas correctamente en el laboratorio. Bueno, esto es uno de los resultados. Acá lo que están mostrando esta gráfica, este es el fósforo Bray en suelo, expresado en miligramos por kilogramo o en partes por millón, y la profundidad del suelo en centímetros. Como les decía, desde 0 a 7,5 hasta 90 centímetros. Y lo que observamos, y que era esperable, porque los primeros centímetros es prácticamente estiércol, luego hay una mezcla de estiércol con suelo, pero bueno, los valores son muy elevados, ¿no? Ustedes ven que acá tenemos valores máximos que andan en los 250 partes por millón o 200 partes por millón, e incluso si vamos a profundidades de hasta 30 centímetros o hasta 60 centímetros, estamos con valores máximos, promedios de 25 quizá, pero máximos tenemos algunos lugares donde los máximos aparecieron de aproximadamente 50 partes por millón. Por lo tanto, se está dando una acumulación importante en superficie. Quizás si hacíamos un muestreo de 0 a 2,5, podría llegar a ser aún mayor esa estratificación, teniendo máximos quizá más pronunciados. Pero también es importante ver que el fósforo, que si bien es un nutriente que no estamos esperando que infiltre, sino que esté adherido en la superficie del suelo y que se vaya por escurrimiento, bueno, en estos tipos de sistemas también sucede, es tanta la concentración en áreas tan reducidas que también tenemos cierta lixiviación física del fósforo que llega a otras profundidades. Esta es la distribución vertical del contenido de nitrato, que esperábamos algo similar, bajas concentraciones en superficie, o sea, hay un aporte importante, pero el nitrato es un anión que se lava, no es retenido por el suelo, por lo tanto lixivia, y encontramos los máximos en los 30-60 centímetros. O sea, cierto tipo de lixiviación también se dio en este es el sodio. No es importante en cuanto a la contaminación de aguas, pero nos parecía interesante mostrar los valores. En situaciones agrícolas uno quizá está acostumbrado a escuchar valores de 0. Entre 0 y 1 mil equivalentes cada 100 gramos, y el aporte que hace el estiércol es muy importante. Realmente genera un cambio bien importante en la concentración de sodio en el suelo, y es también un nutriente muy lábil, por lo tanto puede llegar a afectar napas profundas. Bueno, hicimos también un estudio previamente en años anteriores en tambos, donde hicimos un muestreo similar a profundidad, acá siempre con calador hidráulico, y obtuvimos, obtuvimos
Raúl, no, no mueve, no se mueve. ¿Probaste con el invasor de diapositivas? Ah, ok, perdón. Y acá son situaciones similares donde encontramos también acumulación. Esto fue un estudio de 25 tambos en estos distintos departamentos, atravesando distintos tipos de textura de suelo, y bueno, encontramos también acumulación de fósforo en superficie en potreros sacrificio de los tambos, ¿no? Son esos lugares, esos puntos calientes de los tambos, generalmente cerca de la sala de ordeñe, donde hay una concentración elevada de animales en áreas reducidas también. O sea, no es un feedlot porque no están destinados a engorde, pero sí se genera un sistema similar en que son muchos animales en área reducida. Bueno, en cuanto al contenido de aguas, esto fue lo que les decía, mostramos aguas arriba y aguas abajo de los establecimientos a corral. Los muestreos nos dieron que los niveles, este es el nivel crítico de 10 miligramos, que les mostraba en una de las primeras transparencias. Tanto aguas arriba como aguas abajo de los feedlots, los valores estuvieron siempre por debajo del nivel crítico. O sea, por lo tanto, concluimos que en este caso, en este estudio, acotado a este estudio de estos encierros, no hicieron un aporte significativo. El aguas arriba venía sin problemas, y el feedlot no generó ningún aporte significativo a las aguas, ya que los nitratos también fueron bajos, lo que es esperable en aguas superficiales, con niveles bajos de nitrato. No sabemos si ese nitrato que le mostraba en suelo, que se había lixiviado, si está llegando a aguas profundas o no. Pero si ha llegado, esas aguas profundas tampoco han afectado a las aguas superficiales. En el caso del fósforo, fue un poco diferente lo que encontramos, y coincide un poco con lo que presentaban antes. Tanto en aguas arriba, o sea, antes del efecto del feedlot, como aguas abajo, los niveles de fósforo en el agua, el nivel de fósforo total, son superiores al nivel crítico establecido en Uruguay, que es de 0.025, y también, excepto algún caso, superiores a uno de los niveles establecidos en Estados Unidos de 0.1. Por lo tanto, si bien los feedlots estarían haciendo un aporte, un enriquecimiento de fósforo al agua, esas aguas ya venían enriquecidas en fósforo, venían de antes de otras fuentes enriquecidas en fósforo. O sea, todo lo que veíamos de ese fósforo estratificado en superficie, de los niveles de la concentración de fósforo en el agua de escurrimiento del feedlot experimental, donde decíamos, bueno, la exportación de fósforo de estos sistemas sí es muy elevada, la exportación potencial es elevada, es continua y permanece a pesar de que no haya animales, pero cuando fuimos a medir las aguas superficiales, lo que obtuvimos fueron estos resultados. Bueno, esto un poco es la misma información. Estos son los niveles aceptados, aguas arriba y aguas abajo. En el caso del fósforo total, el 100% de aguas arriba y el 100% de los muestreos de aguas abajo nos dio que estaban por encima del máximo permitido. En el caso del nitrato, ningún punto de muestreo nos dio que estábamos por encima del máximo, sino que estábamos por debajo. En el caso de los sólidos suspendidos totales, de la misma forma. La turbidez, sí los establecimientos estarían generando cierto incremento de esa turbidez, o sea, estarían llegando sedimentos de alguna forma. Y el oxígeno disuelto, el decreto en Uruguay establece un mínimo de 5 miligramos por litro, y teníamos aguas arriba un 4% de los muestreos que ya estaban por debajo de ese mínimo, y luego disminuyó y tenemos aguas arriba 18% de los muestreos con problemas con respecto a este parámetro. Al revés, perdón. Ok. Bueno, y quería terminar con esto que me parece bien importante, que es la guía de buenas prácticas ambientales y sanitarias del sistema de engorde de bovinos a corral, donde es una guía que se está por publicar. Es una guía generada interinstitucionalmente con el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el INIA
y AUXIN, que eso es de destacar, que no solo están instituciones del Estado, sino que está la Asociación de Productores de Carne Intensiva Corral, está como partícipe y coautor de esta guía de buenas prácticas, cosa que son los productores también generando sus propias normas de cómo establecer estos sistemas. Y bueno, y esta guía todavía no está publicada, entonces el contenido todavía no se puede decir en detalle, pero sí establece claramente, bueno, cuál es la mejor localización de los establecimientos, cuáles son las distancias a los cursos de agua, cómo es la mejor forma de manejar el estiércol, cuáles son las recomendaciones para el compostaje de ese estiércol, en qué condiciones. También se refiere a toda la parte sanitaria del ganado, cómo manejar la mortandad del ganado, y son recomendaciones muy buenas para feedlots que ya están instalados y para los que se van a instalar, que pueden permitir que, si bien nosotros en este estudio no hemos encontrado que las aguas estén afectadas particularmente por estos establecimientos, sí pueden asegurar y minimizar el impacto de estos sistemas. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, agradecemos a Verónica por la presentación.